Buenos días a todos. Pues vamos a continuar con las pláticas y las charlas que hemos venido realizando. En esta ocasión vamos a tocar un tema, este, que ahorita está sonando mucho, que es las declaraciones que hizo, bueno, el comentario que hizo un funcionario de gobierno de la Ciudad de México al asumir el cargo de director del sistema metro, del metro de la Ciudad de México, pero todos ustedes, la mayoría sabe qué tipo de comentarios hizo y entonces vamos a hablar sobre eso. Entonces empieza el maestro Bolívar. Sí, muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión de carácter cultural y bueno, de carácter general porque tocamos diversos temas que tienen que ver con la vida humana, con la sociedad, con la historia de muchos países, no nada más de México o en este caso muy particular de Tlaxcala. Pues sí, hoy nosotros como comentaristas de carácter ciudadano, salimos a protestar y obviamente a documentar porque Tlaxcala ha recibido nuevamente un agravio de carácter racista, de naturaleza clasista, por parte del funcionario federal Adrián Rubalcaba Suárez, quien fue designado oficialmente por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, como el titular del sistema de transporte colectivo, pues conocido en nuestro país como el metro. Y bueno, pues hizo una declaración bastante impertinente, bastante ofensiva y ultrajante para la sociedad tlaxcalteca. Pues se refirió a ella como que el puesto que va a desempeñar, pues le resulta más fácil que gobernar Tlaxcala. Como si Tlaxcala fuera el pollo feliz o un oxo cervecero, lo cual obviamente está dentro de un discurso institucional que no podemos dejar pasar sin comentar y sin dar datos históricos precisos, fechas, personajes, que durante toda la historia de Tlaxcala, desde hace 500 años, a partir de 1519, que llegaron los conquistadores españoles a nuestro país a conquistar estas tierras mexicanas y latinoamericanas, bueno, pues empezaron precisamente con ese tipo de actitud totalmente, digamos, agresiva, insultante, porque ellos consideraban a los indígenas como seres inferiores. El hecho del color de su piel, el hecho de su carácter humilde, pasivo, todo esto, aparte de apoderarse de los recursos naturales y de convertir a toda América Latina en un sistema de esclavos, de explotación de las minas de Zacatecas, de San Luis Potosí y sobre todo del gran imperio inca, bueno, pues dio lugar siempre a estas actitudes ultrajantes, repito, de carácter totalmente racista, como corresponde a la ideología de los grandes imperios, que siempre tienen el argumento en su afán de invasión y de saqueo, de menospreciar, ¿verdad? De degradar al habitante de este continente. Esta historia se ha vuelto a repetir ahora en una especie de déjà vu, eh, repetido por este señor Rubalcaba Suárez, de algo que fue dicho, está escrito por uno de sus biógrafos oficiales que le acompañaba, un misionero, escritor, que acompañaba a Cortés a su llegada a Tlaxcala. Cuando Cortés llega en el mes de septiembre de 1519 a esta región de la República Indígena de Tlaxcalán, lo primero con que se toparon sus ojos fue con la ciudad indígena, la primera ciudad, Tepectipa. La ciudad de Tepectipa
proyectaba una imagen muy armónica, muy bien construida, muy bien diseñada, porque además de ser la ciudad religiosa, cultural, comercial de esta región, era también una fortaleza militar. La fortaleza militar que les impidió durante muchísimos años evitar ser conquistados o sometidos por los aztecas. Nunca pudieron conquistar esta fortaleza militar. Sin embargo, al ver la arquitectura, Hernán Cortés lo que dijo susurrando entre dientes, ¿verdad? Podridos, porque el señor era chimuelo desde niño, por la falta de calcio que nunca tuvo. Lo primero que pronunció, yo creo que en su imaginación, comparando a Tepectípac con alguna ciudad española, pues que esta era una ciudad de muy mal aspecto, muy mediocre, y bueno, pues el calificativo realmente totalmente despreciativo, pues no tenía ningún sentido. Sin embargo, lo hizo. ¿En contra de quién le ofrecieron hospitalidad? Le ofrecieron alimentación, lo curaron de sus heridas cuando salió derrotado en la noche triste, que dieron su vida al lado, miles de ellos, al lado de él para conquistar y destruir el imperio azteca. Repito, sin embargo, Cortés nunca tuvo ninguna consideración respetable o respetuosa por Tlaxcala. De ahí que ahí empieza nuestra también fatídica leyenda negra, ¿verdad? Como traidores. Pues eso se lo debemos a Cortés y a los españoles y al imperio de Carlos V y Felipe II. Y repito, este símil oral, dicho, escupido por Cortés, hoy el señor Adrián Rubalcaba Suárez lo repite. Digo, totalmente descontextualizado porque no conoce la historia de Tlaxcala, y si la conoce, es uno de los funcionarios más siniestros que yo recuerdo hoy nombrado dentro del gobierno, la administración de Morena. Creo que la señora presidenta de la República, lo digo con todo respeto a su investidura, ha cometido uno de los más graves errores, de los más terribles, al entronizar a este tipo en un puesto de tanta responsabilidad, porque si así piensa el miserable, ¿a qué se van a tener 2 millones de usuarios que transitan desde la madrugada hasta la noche por el metro? Él les va a dar seguridad con esa mentalidad tan limitada, porque además no es experto en movilidad urbana, ¿eh? No, es un comerciante más al cual se le está pagando una factura política que le va a costar muy cara a la señora presidenta. Tarde o temprano se va a dar cuenta de este gravísimo error, porque no se vale poner a un racista y a un clasista en el gobierno federal. Pues ahora que va a cumplir la ciudad de Tlaxcala 500 años de haber sido fundada, se encuentra con esta situación de la burla y del agravio hacia la ciudad de Tlaxcala, hacia el estado de Tlaxcala. Y pues es el comentar que es mejor ser director del sistema metro que ser gobernador de Tlaxcala. Eso tiene como muchas interpretaciones, porque puede tener muchas significaciones ese comentario desde muchas vertientes, desde la política, la económica, desde el aspecto cultural que tiene Tlaxcala, porque como un funcionario federal tiene un concepto de Tlaxcala muy mínimo, ¿no? Porque pareciera que a través del paso del tiempo otros estados mayores,
vamos a decir Guadalajara, Monterrey, cómo han visto a Tlaxcala, ¿no? Cómo lo han este, tenido en su presencia. Entonces es interesante conocer este, qué concepto tienen otros estados de Tlaxcala, porque pareciera que se ha minimizado mucho la proyección de Tlaxcala. Y yo creo precisamente que es por la actitud, o sea, porque se dice que los tlaxcaltecas son sumisos, ¿no? Yo recuerdo una vez que vino Oscar Chávez a la feria de Tlaxcala, el cantante Oscar Chávez, mencionó en su espectáculo, vino a la feria de Tlaxcala y en nuestra cara nos dijo que éramos unos agachones, ¿no? Entonces, pues es interesante saber cómo a través del tiempo se ha formado una idea del estado de Tlaxcala, ¿no? Sí, de por sí, como apuntas tú, Pepe, Tlaxcala ha contado desde hace muchas décadas, digo siglos, perdón, con muchísimos detractores, con muchísimos enemigos, todos gratuitos, porque la mayoría de ellos, los que atacan hasta cotidianamente todavía hoy en las redes sociales, pues no tienen la mínima idea, no tienen el mínimo conocimiento sobre lo que ha sido la gran historia de Tlaxcala. Yo he llegado a decir y a demostrar en muchos foros públicos, cuando he tenido oportunidad de brindar alguna conferencia, alguna charla ante historiadores, que Tlaxcala de alguna manera ha sido victimizada a partir de que resultó victoriosa, resultó invicta como comunidad guerrera, al lado desde luego de los conquistadores españoles. Y he llegado, repito, a afirmar que sin Tlaxcala no existiría México. No existiría México porque es la piedra de fundación, es el cimiento originario de México. Pésele a quien le pese, lo reconozca o no lo reconozca. Lo que pasa es que no lo han estudiado. Incluso yo he dicho que la historia de Tlaxcala, y también lo he demostrado, no es una cultura local, no es una cultura nacional, es una cultura universal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la expansión que tuvo a raíz de la conquista española hacia Sudamérica, hasta el Alto Perú, que tuvo hasta las Filipinas, que fue a conquistar las Filipinas, porque el ejército tlaxcalteca fue el más valiente, el más osado y el más letal y efectivo al terminar con el mejor ejército de esa época de todo el mundo, que eran los samuráis japoneses que habían venido contratados o sido contratados como mercenarios para defender las Filipinas. Sin embargo, los tlaxcaltecas no dejaron vivo a un solo samurái, tenidos como los más famosos guerreros de todo el planeta en esa época. Bueno, pues así era la superioridad física, la inteligencia, la rapidez, la habilidad con las armas de parte de los tlaxcaltecas, que también eran capaces de pelear cuerpo a cuerpo y vencer a quien fuera. Entonces, toda esta cuestión que se expandió hacia Estados Unidos, donde dejó su simiente, su semilla, Centroamérica, repito, aparte de Sudamérica, bueno, pues esto no nos los han perdonado o no lo conoce la gente. Entonces, por eso es que yo afirmo, que es la tesis central, que Tlaxcala es una cultura universal, que puede ser comparable con la cultura romana, con la cultura griega, con la cultura persa, mesopotámica, islámica, con cualquiera puede ser. Ya hay muchos libros, muchos testimonios, por ejemplo, de Rousseau, en el contrato social. El propio Marx y Engels estudiaron a México. Humboldt, que tuvo también por aquí, y que hizo una crónica sobre Tlaxcala. Bueno, infinidad de genios, de hombres, escritores, pensadores,
novelistas, poetas que han escrito, Marco Lowry, el escritor inglés, alrededor, repito, de la grandeza de Tlaxcala, pero que no es local, porque traspasa todas las fronteras, su cultura se salió, rompió con todos los muros y los diques. Probablemente si algo les vamos a los españoles sea eso, que al pedirnos acompañarnos porque ellos eran menos y más cobardes que los guerreros tlaxcaltecas, eso permitió conocer el potencial enorme que se había acumulado también durante cientos de años, que no podía salir, no podía ir más allá de Huejoxingo, de Cholula, o llegar mucho menos a las costas de Veracruz, o llegar al Imperio Azteca. Pues Tlaxcala se salió de todo este molde concéntrico y desplegó unas fuerzas inusitadas que hasta hoy no han sido bien estudiadas. Por lo tanto, yo sostengo la tesis que Tlaxcala es una cultura universal. Y tengo documentos, tengo libros, tengo datos, tengo periódicos, tengo folletos que sustentan esta teoría de que Tlaxcala es una cultura universal. Repito, sin embargo, incluso a nivel local, la mayoría de nuestros historiadores o el gobierno del Estado no se han dado cuenta todavía. No sé qué vayan a festejar estos 500 años. Si será un acuerdo diplomático, una visita de cortesía del señor embajador de España, nada más, y ese sea el mayor evento, el mayor espectáculo que pueda tener organizado para octubre con motivo de la fundación de la ciudad de Tlaxcala hace 500 años. Entonces, hay más referencias de esto, Pepe. Sí. Pues así como Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad describe un personaje mexicano, el Pachuco, así como habla de sus características, de su temperamento de esa persona, de su forma de ser, de cómo se relaciona con los demás, y qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Yo pienso que en cada estado de la República Mexicana, cada ciudadano tiene sus propias características. Por ejemplo, los regiomontanos, los tapatíos, los oaxaqueños. En el caso de Tlaxcala, es un caso muy curioso, porque es un personaje, o sea, los tlaxcaltecas dignos de estudiarse, porque no son tan fáciles, no son personas los tlaxcaltecas tan descifrables, porque realmente no sabes, o no sabemos qué es lo que busca o quiere un tlaxcalteca. Entonces, parecía que un tlaxcalteca es como un enigma, porque no sabes, qué quiere, qué está pensando, qué busca, qué espera, ¿no? O sea, a lo mejor como el poeta Jaime Sabines una vez dijo de los amorosos que esperan algo, pero eso es algo indescifrable. Yo pienso que la personalidad del tlaxcalteca, porque ya pasaron 500 años y su personalidad del tlaxcalteca sigue siendo, yo me imagino, demasiado pasiva, no sé. En parte, Pepe, en parte, pero se debe también a estos traumas psicológicos. No se ha hecho psicohistoria, por ejemplo, en Tlaxcala. Los historiadores no practican esta rama de la investigación, digamos, histórica, antropológica, que es la psicohistoria. O sea, el estudio del mexicano desde la psique, desde la mente. Así como, por ejemplo, el gran científico mexicano Jacobo Grinberg en sus libros antropológicos, él escribió la historia del chamanismo en México, descubre la cultura maya en los edificios astronómicos, todos esos ruidos mentales, todo el viento que pasa, que cruza por 4 ventanas en la cúspide del cuarto, de donde está el rey de Palenque, sintiendo los cambios neurocerebrales, espirituales. O sea, una sinergia invisible, una energía cósmica que pasa por Palenque. De ahí la grandeza. Él escribió un libro sobre este aspecto. Y en ese sentido, bueno, pues
En Tlaxcala no hay psicohistoriadores, porque para ser psicohistoriador necesitas estudiar por lo menos 3 carreras, por lo menos, digo, o la que puedas, pero que tienen que ver con la psicología, el psicoanálisis o la psiquiatría de plano, para poder estudiar la parte subjetiva e interna, el inconsciente individual o colectivo, donde refluyen todas las ideas y son las que bajan al cuerpo, a las palabras, al lenguaje, a la interpretación que hace el tlaxcalteca del mundo, de lo que está rodeado. Eso, repito, ¿no? Se han hecho muchos estudios históricos, pero no se ha hecho psicohistoria en Tlaxcala. De ahí un déficit cultural gravísimo que venimos arrastrando desde hace también décadas y décadas, desde el siglo XX, porque ningún gobierno ha propuesto en una política pública, por lo menos de salud, física, estudiar el carácter, la idiosincrasia del tlaxcalteca. No se han hecho estudios, Pepe, mientras en otras partes del mundo ya se están haciendo. Y repito, como las que hizo Jacobo Grinsberg, con los sacerdotes, los chamanes, los líderes mayas, en donde dice que si algunos líderes de hoy contemporáneos pudieran recuperarse esa energía del cosmos, serían muy buenos gobernantes. Además cita como al único chamán, rey, príncipe que fue asesinado por Cortés, a Cuauhtémoc, junto con estos reyes del Palenque. A Cuauhtémoc, dice, ese era un líder que recibía los mensajes divinos de los dioses a través de la energía volátil que estaba circulando. Cuauhtémoc era un chamán, dice Jacobo Grinsberg en sus estudios de la cultura maya. Bueno, entonces esto es lo que no nos ha permitido conocer a fondo si realmente el tlaxcalteca es un agachón, un sumiso, un servil, que se agacha o se doblega ante el poderoso, ante el político, ante el partido, ante todo poder, o es capaz de ser crítico, independiente, autónomo, y desde luego luchador para cambiar las situaciones sociales que lo agobian, como en la actualidad que está ocurriendo con una sociedad en Tlaxcala o tlaxcalteca que ha colapsado totalmente. Tenemos ya bandas criminales, tenemos fracaso educativo, fracaso turístico, desempleo, feminicidios y mucha mediocridad gubernamental en los puestos de los 3 niveles. Así que son 2 temas, ¿eh? ¿Qué es el tlaxcalteca, como lo apuntas atinadamente? Y qué es también la sociedad tlaxcalteca. Pero tampoco se ha estudiado en esa dimensión, Pepe. Es interesante lo que apunta maestro de la psicohistoria, porque así como se define la psicología, que es el estudio del comportamiento humano, pero ya ligándolo a la historia, sería el comportamiento actual del individuo, que es resultado o producto de su historia, ¿no? Es muy interesante manejar ese título, la psicohistoria, que, como usted lo apunta, sería muy bueno empezar a que algunas instituciones aborden esa disciplina. Sí, pues que yo sepa, ninguna universidad pública o privada en Tlaxcala tiene esa asignatura académica, que como tú dices sería muy importante que algún día la crearan, tomaran conciencia de la importancia que tiene para el presente y para el futuro. Porque, repito, mientras estemos, como tú dices, ante un enigma, un dilema sociocultural también, pues estaremos enfrentando este tipo de ataques. Amén de que lamentablemente la sociedad, el país es muy racista, Pepe. Atacamos, despreciamos al pobre, despreciamos al de piel morena como tú y como yo, despreciamos al migrante, despreciamos al indígena, discriminamos a todos por considerarlos seres inferiores, y eso fue un trauma y un patrón mental que nos heredaron, nos imprimieron los españoles. Esa es la actitud de los españoles conquistadores.
el racismo total por todos nuestros pueblos indígenas, por sus lenguas, por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus religiones paganas, por todo. Eso es lo que el mexicano mestizo, ese es el fracaso del mestizaje, que fue una política colonial. El hecho de exaltar que dos razas al fundirse dan lugar al gran... Sí, pero el mestizo, ¿quién es? También hay estudios y también, como dices, Paz y otros pensadores, filósofos, el propio Vasconcelos, que habla de una raza cósmica, imagínate, de una raza cósmica, así como hablaría hoy o habló hace décadas Jacobo Grinsberg, un científico muy reconocido y reputado a nivel mundial que estuvo en la India, que además creó escuelas para niños con problemas de tipo mental en Toluca. Grinsberg, que fue creador de la telepatía, que por eso lo secuestró la CIA, el FBI, para llevárselo a trabajar a la NASA, porque él hizo una serie de descubrimientos pioneros, escribió 40 libros, entre ellos la historia del chamanismo en México, un libro que ya está agotado desde hace años, que ya no lo han reeditado lamentablemente, para que se pudiera estudiar la brujería, la hechicería, como una forma de curación física, espiritual y sexual. No se ha hecho eso. En Tlaxcala no se ha hecho. Entonces, que ahí da pie a que nos ridiculicen, seamos objetos de sátira popular en estos medios digitales, por parte de muchos mexicanos que lamentablemente no conocen nuestra historia, nuestra verdadera identidad, como tampoco nosotros la conocemos, pero sin embargo, pues bastó que hiciera un gobernador un tanto torpe unas escaleras eléctricas y las festinara como la gran obra monumental en Tlaxcala, como para que se nos vinieran encima. Bastó para que se filmara una película racista también degradante del campesino tlaxcalteca como El Mil Usos, con el actor Héctor Suárez, dirigida por Roberto G. Rivera, que nos vino también a poner en las pantallas como seres inferiores, como alcohólicos, como fracasados, como derrotados, que llegan a la gran urbe, a la Ciudad de México, y todo el mundo se burla, se pitorrea, nos orina. ¿Por qué? Porque somos tlaxcaltecas. Acuérdate que se ha dicho muchas veces, Pepe, o recuerden ustedes, que se nos ha dicho muchas veces traidores, indios, patas rajadas, analfabetas. Bueno, por todo nos critican, como si el tlaxcalteca o el mexicano fuera en sí perfecto. Ese es el racismo actual, vigente. ¿Sí? Sí, maestro. Pues yo creo que hay una diferencia entre lo que es la capacidad de amar, o sea, que cada persona tenga en su constitución de su ser capacidad de amar, y otra que tenga emociones o que sea emotivo y que sea sentimental, porque una cosa es el amor, la fuerza del amor, y otra cosa es las emociones. Y yo creo en el caso de los mexicanos y de México, nos movemos, yo creo, no en la fuerza del amor, porque las personas que son muy amorosas, sonríen y saludan en la calle, hablan con la gente en el transporte público, les sobra el amor como para compartirlo, ¿no? En el caso de los mexicanos y de Tlaxcala, pues yo pienso que ahí nos carecemos de esa fuerza del amor para poder saludar al prójimo, al compañero que va en el transporte público, de platicar en la calle con personas que no conocemos. O sea, más bien, como lo apuntó Octavio Paz ya hace más de 50 años, el mexicano es un ser que se cierra y se preserva. Y yo pienso que se sigue cerrando, se sigue preservando o guardando, ¿no? Entonces, eso es una diferenciación, o sea, la capacidad de amar, que en varios países la tienen, y otra es la carencia de esa capacidad de amar.
que se vuelve en ser sentimental, en llorar, o sea, en reír. O sea, porque el mexicano así como puede estar carcajeándose, también después ya está llorando. O sea, son como ambivalencias muy, pues muy curiosas, ¿no? Sí. Sí, pues fíjate que hay otro punto de conflicto de carácter político, ideológico, social y cultural. Y este punto de conflicto lo ha desatado el gobierno federal, o lo ha propiciado más bien, desde su maquinaria ideológica, informativa, desde el Palacio Nacional, porque finalmente de ahí está saliendo este discurso colonial, en contra de Tlaxcalteca, en contra de la sociedad nuestra actual, porque ahí está la fuente. Sí, porque si el funcionario federal ya declaró en todos los medios, bueno, hoy dicen que recibió su remojo porque falló la línea 6 y la gente se salió a las calles a protestar. Fallaron los viajes programados, los convoyes, los vagones, se pararon, se estancaron y la gente, pues imagínate, tiene que trasladarse a su trabajo, a la escuela, no lo pudo hacer. Ese fue el estreno de este señor. Este señor que es totalmente incompetente porque no se ha dedicado nunca al transporte, a la movilidad urbana. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a esperar otro accidente de la línea 12, como el que ocurrió hace unos cuantos años? ¿Otra tragedia descomunal? ¿Por qué? Porque se pone un incompetente a un hombre sin ningún conocimiento, experiencia en el ramo del transporte público. ¿A qué se está exponiendo el gobierno federal? ¿A otra tragedia, a otra mancha más? Ahí está el conflicto, ahí está el dilema político, ideológico, pero ellos mismos lo están propiciando. Algunos ya le están llamando a este problema como una cortina de humo. Es que es para distraer a la sociedad de todos los gravísimos problemas que estamos enfrentando, como las mafias criminales que no paran de operar, de asesinar, de robar, de enriquecerse todos los días. Es una cortina de humo. Pues qué bonita cortina de humo están utilizando. El desprecio más repugnante, que el tlaxcalteca hoy nuevamente tenga que ser la víctima principal, el objeto de estos vulgares epítetos, de un señor que no debería de estar al frente de un solo puesto público. De un solo puesto público. Repito, por racista, clasista y por incompetente. Sin embargo, el gobierno es el que está precisamente manipulando, ¿no?, a este señor con estas declaraciones públicas pomposas de un riquillo patán que ahora se siente con la autoridad cultural, imagínate, histórica, de decir, ¡ay, Tlaxcala! ¡Ay, los tlaxcaltecas! Seguramente su mente, ese pueblucho de agachones, de agachados, está más fácil. Eso es más fácil que dirigir, administrar el metro. Digo, ¿y qué cabeza cabe esa tamaña estupidez, esa irracionalidad mental? Ese señor necesita ir inmediatamente ya al psiquiatra, Pepe. Sí, gracias, maestro. Nos vamos a dar por concluido la plática. Y no sé si quiere agregar algo más, maestro, ya para cerrar. Pues simplemente que estamos esperando los ciudadanos tlaxcaltecas, todos, convencidos de que hemos sido nuevamente objeto de un ataque pues totalmente indigno, infame, por parte de este señor funcionario, cuyo nombre a los tlaxcaltecas jamás se les va a olvidar. Como no se les olvidó el nombre de Juárez o de Vasconcelos, que fueron muy injustos y muy racistas también contra los tlaxcaltecas. No nos bajaron de viles traidores. Entonces este nombre, Adrián Rubalcaba Suárez, jamás se nos va a olvidar en la vida. Así que el Señor se atenga a las consecuencias, porque nosotros vamos a seguir denunciándolo cuantas veces podamos y sea necesario. Así que muchas gracias por su grata compañía nuevamente. Hasta la próxima. Gracias.